Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre la teoría del complejo activado o también conocida como teoría del estado de transición. Esta es la segunda teoría que vamos a ver, que tiene que ver junto con la teoría de las colisiones, son las teorías moleculares, las dos, ¿no? Entonces, en el caso anterior vimos que la teoría de las colisiones estaba asociado únicamente a reacciones en estado gaseoso y bueno, allá obtuvimos una interpretación para el factor preexponencial que está asociado con el número de colisiones que pueden tener las moléculas en estado gaseoso y que a través de este choque, si tienen la energía correcta y el posicionamiento correcto de las moléculas, pueden formar el producto deseado. Ahora vamos a dar como la contraparte, ¿no? La teoría del complejo activado es útil no solo para reacciones en estado gaseoso, sino también para reacciones en solución o en estado líquido. ¿Okay? Entonces, esta teoría es un poco más amplia en ese sentido. Particularmente hablando, quien la propuso fue Henry Eyring, que casualmente nació en perdón, casualmente nació en nuestro país, es nuestro compatriota, nació en el estado de Chihuahua, pero él es de padres norteamericanos. Entonces, Eyring fue quien lo propone, específicamente lo propone en el año de 1935, y este sistema, les digo que también puede describir el comportamiento de sistemas líquidos y gaseosos. Bueno, ¿de qué va esta teoría? Bueno, para poder platicar sobre esto hay que recordar el diagrama de energías que vieron con Luis en la sesión de Arrhenius. Aquí tengo uno para una reacción endotérmica, aunque lo que voy a platicar también puede ser aplicado para el diagrama de una reacción exotérmica, pero bueno, yo aquí he elegido el caso endotérmico. En el eje de las Ys tengo graficadas a delta G, que ustedes recuerdan de su curso de termodinámica, es la energía de Gibbs y que se encuentra asociada a la espontaneidad de un proceso. Y en el eje X se encuentra aquí el avance de la reacción. Para una reacción exotérmica se sabe que el posicionamiento energético de los reactantes se encuentra en un menor nivel comparado con el producto deseado, que en este caso sería C. En el tema de ecuación de Arrhenius vimos que para que pueda ocurrir la formación de los productos es necesario que los reactantes tengan digamos, un avance, digamos, un aumento en la energía hasta alcanzar un máximo. Este máximo es muy importante para esta teoría, ya que en este punto se da la formación de una especie intermediaria que se denota como complejo activado. ¿Okay? Entonces, el complejo activado es, digamos, digamos la especie más importante que contempla esta teoría. Bueno, y pues de hecho lleva así su nombre. Y las características principales que tiene este compuesto, que es una especie intermediaria entre A y B, es que, digamos, su estabilidad es baja. Es decir, una vez de que A y B comienzan a interaccionar, pueden formar esta especie intermediaria que, bueno, es importante mencionar que este símbolo que se encuentra aquí es el asociado al complejo activado. Entonces, cuando ustedes vean la teoría del complejo activado, es muy común que las propiedades que se encuentren asociadas tengan este símbolo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está también la energía de Gibbs y también vamos a ver los potenciales termodinámicos, la entalpía y la entropía. Y se fijan, tienen el mismo símbolo. ¿Okay? Así como se muestra el diagrama, la formación de la especie intermediaria ocurre en el máximo de la campana energética y esta teoría dice que una vez de que se forma esta especie intermediaria, es posible que ocurra la formación del producto C. Entonces, aquí queda claro de que el posicionamiento de esta especie intermediaria es, digamos, la barrera energética que se tiene que vencer para que se forme, entonces, esta especie primero y luego ya se dé pie a la formación a los productos deseados. Dado que estamos aquí analizando en función de Gibbs, pues es que podemos hablar de los otros potenciales termodinámicos que ahorita mencioné como la entalpía y la entropía. Si ustedes recuerdan,
en la clase de termodinámica, la energía de Gibbs es igual a delta H menos el producto entrópico que se encuentra caracterizado por T delta S. Esta ecuación pues la aprendimos allá en la termodinámica. Luego, en equilibrio, en la materia de equilibrio, aprendimos que la energía de Gibbs se encuentra relacionada con la constante de equilibrio de la reacción. Particularmente la relación que tienen es el producto menos RT por el logaritmo de la constante K. ¿Okay? Esta constante K es la constante de equilibrio y no hay que confundirla con la constante de rapidez de reacción que nosotros únicamente denotamos desde que inició el curso como K minúscula. Muy importante porque pasa que cuando estamos nosotros ya analizando esta teoría, pues resulta que luego creen que aquí dice que Gibbs es igual a menos RT logaritmo de la constante cinética. Eso no es cierto. Lo que Gibbs es igual es al producto menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio de la reacción que se esté analizando. Esta constante de equilibrio, como nos enseñaron en el curso de equilibrio, pues es igual a la concentración del producto elevado a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de los reactantes elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico. ¿Recuerdan estas dos ecuaciones de sus cursos previos de físico-química? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, también para no acabar de molestar, en el laboratorio de equilibrio y cinética también las ocuparon las dos, específicamente en la práctica número 1 y en la práctica número 2 ocupamos estas ecuaciones, ¿no? De los potenciales termodinámicos. Bueno, la ecuación 1 y la ecuación 2 nos permiten relacionar a la energía de Gibbs y a través de la igualación de estas dos expresiones podemos llegar a la siguiente. Logaritmo de la constante, logaritmo natural de la constante de equilibrio va a ser igual a menos delta H entre RT más delta S entre R. ¿De dónde proviene esto? De que aquí queda dividiendo. Bueno, cuando yo igualo la ecuación 1 con la ecuación 2, puedo pasar este término que está multiplicando el logaritmo natural, lo puedo pasar del otro lado, y entonces por eso la delta H queda dividida entre RT, y bueno, y el signo negativo, y el otro, pues este signo negativo se vuelve positivo, y cuando divido entre RT se hace 1 las temperaturas, únicamente la entropía queda dividida entre la constante R. ¿Hasta ahí vamos bien? Esta no hay problema, ¿sí? Sí, está bien. Todo claro. Ok, bueno, si tomo una función exponencial de los dos lados de las expresiones, puedo llegar a lo siguiente, que del lado izquierdo me queda la constante de equilibrio, del lado derecho me quedaría la exponencial de estos dos términos que están en suma, pero por digamos, por las leyes o las reglas de las exponenciales, pues yo puedo escribir el producto de cada uno de estos términos, y entonces luego me quedaría e a la menos delta h entre rt por e a la delta, elevado a la delta S entre R. Y aquí hay que recordar, mándeme. En la gráfica, el avance de reacción tendría unidades de tiempo. Sí, puede ser de tiempo, sí. Ah, ok, gracias. Bueno, aunque en química general también nos enseñaron que podía tener unidades de cantidad de sustancia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tenían, no sé si les enseñaron esto de epsilon, el avance de la reacción? Sí. 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 Pero bueno, nosotros en cinética podemos ponerle acá tiempo, ¿no? De dónde iniciamos y dónde vamos, ¿no? Cómo procede la reacción, pues. Bueno, ahora, ¿qué estaba? Las dos exponenciales que están aquí, pues viene del despeje de acá, ¿ok? Pero, pues, digamos que también puede ser equivalente esta expresión a la exponencial de menos delta g entre RT. Esto que acabo yo de tomar de acá es como si yo despejara de acá la constante de equilibrio y me quedaría delta g entre menos RT, la exponencial. Entonces la constante de equilibrio también es igual a la exponencial de menos delta g entre RT, por eso la igualada aquí. Entonces esta expresión la he igualado de esto y lo que está aquí la he igualado de que yo aquí despejara a la constante de equilibrio, pues como también es la constante de equilibrio, puedo hacer esta igualdad de estos tres términos.
Y bueno, lo pongo así porque más abajo en el procedimiento vamos a retomar esta expresión y entonces voy a hacer alusión aquí. ¿Ok? Ahora, particularmente hablando, la teoría del complejo activado tiene un esquema de reacción consecutivo, como el que vimos en aquellas reacciones complejas, ¿no? En donde ocurren dos reacciones, una depende de la otra, ¿no? La formación del primer producto es el que hace que se forme el segundo producto, y al producto que queda en el medio lo llamamos especie intermediaria. Bueno, en este caso, Eyring lo que propuso fue que A y B reaccionan y forman a esta especie intermediaria que es el complejo activado, y después este complejo activado, ya cuando se reacomodan y se pueden romper, digamos que en este punto donde estamos acá, se pueden romper o se pueden formar los enlaces necesarios o correspondientes para que se dé la formación del producto deseado, en este caso C. Entonces, este esquema de reacción tiene las siguientes características. Además de ser un esquema de reacción consecutivo, tiene la particularidad que la primera reacción es escrita como una reacción que ocurre de manera, digamos, reversible. Entonces hay la posibilidad de que A y B formen el complejo activado, pero también que el complejo activado regrese a la formación de A y B. Y la segunda reacción únicamente está escrita como una reacción directa, donde el complejo activado únicamente forma al producto C y no hay manera que del producto C podamos regresar a la formación del complejo activado. Este es el esquema que vamos a manejar, y tiene varios supuestos también esta teoría que son importantes de destacar. ¿Ok? Entonces, la primera cuestión es que el complejo activado se encuentra en equilibrio con los reactantes A y B. La segunda es que la rapidez de reacción se va a escribir de la siguiente manera, y aquí sí quiero que digamos, que no miren el esquema de reacción porque Eyring propuso realmente la ecuación número 4, porque si nosotros quisiéramos escribir el consumo de la especie intermediaria, ¿cuántos términos debería de tener si nosotros tenemos este esquema? O sea, si lo hiciéramos de la manera en la que hemos venido trabajando, ¿cuántos términos debería de tener? ¿Tres? Deberían ser 3, pero no Eyring no propuso eso. Entonces, por eso este segundo supuesto es muy importante. Él dice que el consumo del complejo activado únicamente es función de este coeficiente nu y de la concentración que tenga la especie intermediaria. ¿Ok? Este coeficiente nu se encuentra asociado con una frecuencia de vibración y la concentración de AB del complejo activado. ¿Ok? Entonces, aquí viene la nota. La expresión cinética no se escribe con base en el mecanismo de la reacción, porque si no, esta sería un poco más complejo. Y ahorita van a ver qué tan complejo ya es el caso, incluso tomando esta reducción, ¿no? Entonces, la propuesta de Eyring, si ustedes se dan cuenta, únicamente está considerando la reacción que va hacia la formación del producto, ¿no? Porque sería como la constante asociado a la concentración de la especie intermediaria. Entonces, únicamente lo que Eyring está diciendo es que tiene mayor importancia la constante de formación del producto C, digamos, en relación o con respecto a las constantes que se pueden estar asociadas acá. ¿Ok? Entonces quiere decir que una vez de que se forma el complejo, rápidamente se forma el producto, y por eso es que este término que está aquí únicamente está asociado a esta reacción directa. ¿Vale? Pero no hay que escribir la reacción con base en el mecanismo, sino es una simplificación de eso. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Si no, ¿quién sabe? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Pues ahora este factor de frecuencia de vibración se encuentra relacionado con las constantes de Boltzmann y con la constante de Planck, y además es función de la temperatura. Entonces las constantes, aquí están sus valores. Es importante que estos los tengan a la mano, esto sí, y que tomen en consideración pues que si la temperatura cambia, pues también va a cambiar este factor de frecuencia de vibración. Si la temperatura se llevara la reacción a una temperatura más alta, bueno, las constantes no van a cambiar su valor, pero este sí puede cambiar su valor. Entonces, digamos, el factor de frecuencia pues es función de la temperatura. Entonces, si se dan cuenta, este factor nu que propone Eyring, pues es como análogo el caso de lo que le pasa a la constante, ¿no? De rapidez
¿no? La constante de rapidez también depende de la temperatura y si la temperatura aumenta, pues también aumenta la constante. En este caso, esta constante que está aquí en la ecuación de rapidez, pues es el factor de frecuencia, pero si se dan cuenta, tiene la misma dependencia con la temperatura. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, el cuarto supuesto tiene que ver con la constante de equilibrio. Como platiqué arriba, la constante de equilibrio, bueno, también a ustedes se los enseñaron en su clase de equilibrio, se escribe como los productos elevados a su coeficiente, la concentración de productos elevado a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de reactantes elevado a sus coeficientes estequiométricos. En este caso, la constante de equilibrio la vamos a determinar para la primera etapa, en donde se forma el complejo activado a través de los reactantes A y B. Entonces, la constante de equilibrio para ese caso, que es la que hemos escrito con la K mayúscula, en este caso sería la concentración del complejo activado entre la concentración de los reactantes A y B en el equilibrio. Esta expresión es útil para poder sustituir acá arriba. Si nosotros seguimos pues con la analogía que hemos venido platicando, esta concentración no puede quedar en la expresión de rapidez, puesto que es una especie intermediaria y su concentración no puede ser determinada experimentalmente. Entonces, en digamos, el supuesto que está en el punto 4, lo que habla es de cómo vamos a relacionar la concentración de esta especie intermediaria en términos de cosas que sí podemos medir. Entonces, la concentración de esta especie intermediaria queda en función de los reactantes A y B, y aquí queda la constante de equilibrio para la formación del complejo activado. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo la ecuación número 6 en la ecuación número 4, que es la ecuación de rapidez, que es la que está acá arriba, pues entonces me va a quedar de entrada primero que la rapidez es igual a nu, y nu acordamos que es el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura entre la constante de Planck. Eso es lo que dijimos en el punto 3. Y como segundo punto, la concentración del complejo activado, pues va a quedar aquí escrita en términos de la constante de equilibrio, K mayúscula, y las concentraciones de los reactantes A y B. Ahora, esta ecuación a mí ya me parece que puede quedar correcta para la rapidez, porque puede describir cómo cambia, cuál es el efecto, ¿no?, que tiene la concentración de los reactantes sobre la rapidez. Y la concentración de A y B es algo que yo puedo pues, saber, ¿no?, cuánto yo pongo en el experimento. ¿Ok? ¿Ahí vamos bien? ¿Quién sabe? Sí, profe, todo bien. Bueno, pero fíjense cómo todos estos supuestos, o lo que está aquí, no forman parte de la teoría de las colisiones. O sea, lo que yo quiero que vean es cómo cada una tiene sus propias suposiciones. ¿Ok? Ahora, voy a retomar esta ecuación número 3. Déjenme copiarla y la voy a poner acá abajo. Entonces, la constante de equilibrio, acordamos que es igual al producto de estas dos exponenciales que tenemos aquí. Entonces, este producto de las dos exponenciales lo voy a poner aquí. ¿Ok? Y realmente de donde proviene, pues es del valor de la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, estoy dejando ahora la rapidez en términos de los potenciales termodinámicos, de la entalpía y de la entropía, y quito la constante de equilibrio allá. Bueno, entonces, si yo comparo esta ecuación número 8 con la forma típica en la que nosotros hemos escrito una ecuación de rapidez, entonces la rapidez siempre la hemos escrito como una constante, la constante de rapidez, la constante cinética, y multiplicado por la concentración de los reactantes. Entonces, si yo comparo la ecuación número 8, pues me doy cuenta que la concentración de reactantes aquí está. Entonces, quiere decir que todos los términos que están adicionales a la concentración de los reactantes en la ecuación número 8, pues todo esto podría estar asociado a la constante de rapidez K. Y entonces aquí nos damos cuenta, ¿no?, que K depende de la temperatura, eso lo sabemos, y todas las demás pues son constantes. ¿Ok? La reacción tiene una entalpía propia y también una entropía. Y entonces, a ver, permítanme.
Ya, perdón, disculpen. ¿Ya me escuchan de vuelta? Sí, profe. Sí, bueno, perdón. Ok. Estábamos con esto entonces que todo lo que está aquí en rojo son constantes, excepto, bueno, la temperatura para el experimento sería una constante, pero podemos tener diferentes experimentos y para cada experimento pues podemos tener una temperatura. Pero al final de la historia todas estas cantidades pues corresponden a una constante. Lo que decía, ¿no? Una reacción tiene una entalpía y una entropía propia y entonces pues todos estos productos dan alusión a una constante y por eso cuando la comparamos con la ecuación de rapidez tal cual nosotros hemos escrito para una reacción elemental, pues nosotros podemos entonces decir que la constante de rapidez cinética, que la escribo aquí con una K minúscula y que se debe de distinguir de la constante de Boltzmann, porque acá tiene una B subíndice, y de la constante de equilibrio, porque esta es una K mayúscula. Entonces es importante que distingamos las tres Ks. Bueno, entonces yo puedo decir que esta K es igual a este producto, que es justamente lo que he escrito acá. También es cierto que estas dos exponenciales, la que está en verde y la que está en morado, también son iguales a esta otra exponencial que está en función de la energía de Gibbs. Por eso es que también puedo escribir como el producto de la constante Boltzmann por la temperatura entre la constante de Planck multiplicado por la exponencial de menos delta G entre RT, pero esto tiene que ver con la expresión número 3 que les comenté que íbamos a ocupar más adelante. Bueno, me voy a quedar ahorita con la parte que está en verde y con morado para seguir avanzando. Y lo que voy a hacer es voy a dividir entre la temperatura a toda esta expresión, digamos al primer término que es esto, bueno, lo del lado izquierdo, y todo lo que está en este segundo, digamos en la parte intermedia de la igualdad, ¿no? Entonces voy a dividir entre t, del lado izquierdo me queda k entre t, del lado derecho me queda la constante Boltzmann entre la constante de Planck, la temperatura pues se hace 1, y de este otro lado pues me quedan las dos exponenciales tal cual queda. Ahora voy a tomar logaritmos, esto con el afán de linealizar mi expresión, porque lo que nosotros siempre queremos es una ecuación de una línea recta. Entonces voy a tomar el logaritmo de la constante de rapidez entre la temperatura y me va a quedar del otro lado el logaritmo de la constante Boltzmann entre la constante Planck, que sería esta. Entonces, bueno, yo le voy a poner logaritmo a este producto, ¿no? Entonces el argumento va a quedar un producto y de acuerdo a las leyes de los logaritmos yo puedo partir este producto en sumas, ¿no? Entonces me va a quedar el logaritmo del primer término, luego más, me quedaría el logaritmo de la exponencial, pues son funciones opuestas y aquí quedaría delta S entre R, ahí está. Y del otro lado, pues también me queda, ¿no? El logaritmo con la exponencial, pues simplemente me quedaría menos delta H entre R y aquí permítanme poner a la temperatura como el inverso, ¿no? Pero aquí está. El objetivo de aquí separar a la temperatura es notar cómo podemos reordenar esta expresión para tener una forma lineal y quedaría de la siguiente manera. Nuestra variable independiente, como en todos los casos que hemos visto desde la ecuación de Arrhenius, pues aquí está la temperatura, ¿no? Que es la propiedad que nosotros podemos manipular en el laboratorio y aquí está en la forma del inverso de la temperatura. Para cada temperatura que yo calcule en el laboratorio puedo determinar el valor de la constante rapidez de cinética. Si yo esta constante la divido entre la temperatura y le tomo el logaritmo, esa va a ser entonces ahora mi variable dependiente. Fíjense cómo a diferencia de lo que propuso Arrhenius, en el modelo lineal de Arrhenius únicamente es logaritmo de la constante de rapidez, pero en el modelo de Eyring es el logaritmo del cociente de la constante entre la temperatura. Obviamente esta constante tiene que ser calculada a esta temperatura. Bueno, si nosotros entonces tenemos inversos de temperatura y para cada inverso de temperatura yo puedo calcular la constante y luego tomar este logaritmo, entonces yo ya tendría mis coordenadas X y Y para un método gráfico. Una vez de que yo haga el método gráfico, me va a resultar la siguiente gráfica, ¿no? Si yo grafico el logaritmo de K entre T en las Y y el inverso de la temperatura en las X, entonces aquí podemos notar que la ordenada al origen tiene que ser igual a esta suma de términos, que es el logaritmo de la constante de Boltzmann entre Planck más la delta S entre R, ¿no? La delta S de la formación del complejo activado, ¿no? De pronto, pues lo menciono, ¿no? Para que quede claro de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, la ordenada al origen B va a ser igual a esta suma de constantes, mientras que la pendiente va a ser igual a menos, aquí hay un menos, ¿no? Tal vez no se ve mucho, es menos delta H entre R, acá queda más notorio, ¿no? Lo del signo menos delta H entre R.
Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo hago varios experimentos y para cada temperatura que yo tenga puedo calcular el logaritmo de la constante entre la temperatura, pues yo voy a tener entonces aquí todos mis datos experimentales. Después voy a hacer una regresión lineal. Con esa regresión lineal yo voy a encontrar la ecuación de la línea recta que caracteriza ese conjunto de datos. Voy a calcular la R cuadrada y pues tiene que ser pues cercana a 1, indicando que existe una relación entre el inverso de la temperatura y el logaritmo de la constante entre la temperatura. Y posteriormente, con los valores de la pendiente y de la ordenada al origen, es que puedo calcular entonces las propiedades de los potenciales termodinámicos. La delta H proveniente de la pendiente y la delta S proveniente de la ordenada al origen. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos más o menos bien. Entendemos cómo sería entonces hacer un gráfico para digamos, para la teoría del complejo activado que propuso Eyring. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces yo lo que quiero que vean es que esta expresión que propuso Eyring es similar a la que propuso Arrhenius. Arrhenius también propuso, ¿no?, que el inverso de la temperatura tenía un impacto sobre el logaritmo de la constante, nada más que aquí con Eyring pues es normalizado con respecto a la temperatura, y la pendiente y la ordenada al origen, bueno, pues acá tienen un significado diferente, ¿no? ¿Se acuerdan la pendiente en la ecuación de Arrhenius a qué es igual? A la energía de Ah, activación menos la energía de activación entre R, la constante de los gases. Exactamente. Entonces, fíjense cómo es exactamente lo mismo aquí. Es menos una cantidad energética asociada a la reacción entre la constante R. Arrhenius aquí tiene a la energía de activación y Eyring tiene a la entalpía para la formación del complejo activado. Pero al final de la historia, tanto la energía de activación como la entalpía son cantidades energéticas asociadas a esa reacción. Entonces, pues sí son como cantidades pues, que pueden ser análogas, ¿no? En el sentido de decir que la pendiente tiene un mismo significado. La ordenada al origen sí que es diferente para ambos casos, pero en Arrhenius la ordenada al origen aquí es igual. Aquí es igual la ordenada al origen con Arrhenius. Al logaritmo natural de A, ¿no? Al logaritmo natural de A. Entonces el factor preexponencial de la ecuación de Arrhenius, pues por acá también anda, ¿no? Entonces más o menos ahorita cuando ya obtengamos su valor, se van a dar cuenta, ¿no?, de que pues por acá está también la situación del factor preexponencial. ¿Ok? Bueno, ahora la ecuación número 9, que es la que nosotros tenemos acá escrita, que fíjense cómo he puesto en verde los mismos términos. ¿Ok? Si yo comparo esta ecuación número 9 con la propuesta por Arrhenius, queda en claro, ¿no?, que bueno, del lado izquierdo las dos tienen a la constante cinética. ¿Ok? Lo que está en morado, lo que venía platicando, pues es esta situación de que tanto la entalpía como la energía de activación son cantidades energéticas asociadas a una reacción. ¿Ok? Y se acuerdan del diagrama de energía que vieron allá con Luis. La energía de activación es la energía que se mide desde los reactantes hasta la cima de la formación, que ahora sí podemos decir esa cima es la formación del complejo activado. Esa es la energía de activación. Y la delta H, pues es la diferencia entre las energías de los reactantes, bueno, de los productos menos de los reactantes. ¿Ok? Entonces, podemos decir que los términos que están en morado, pues son análogos. ¿Eso qué quiere decir? Que el término del factor preexponencial tiene que estar relacionado con estos otros dos términos que están en verde y que justamente son los que aparecen en la ordenada al origen en el método lineal. ¿Sí lo ven? Son estos dos. ¿Ok? Bueno, entonces haciendo la analogía de la ecuación que nosotros obtuvimos acá para la teoría del complejo activado con la ecuación de Arrhenius, podemos nosotros entonces inferir que el factor preexponencial es una cantidad que se encuentra asociada a este producto, ¿no?, que justamente son los que están en verde. Está asociada o relacionada con estos dos, que son constantes, todos son constantes para el experimento. ¿Ok? Entonces, a partir de esto hemos obtenido ahora una ecuación que vamos a describir como la ecuación número 2.
¿vale? Bueno, voy a hacer aquí como un paréntesis, bueno, vamos a avanzar un poquito más para abajo y luego voy a retomar esta expresión, ¿no? Más abajo la vamos a tener, ¿no? Ahora, es importante destacar que el factor preexponencial, al igual que digamos, o sea, ¿cómo decirlo? Para la ecuación de Arrhenius quedó claro que hay un factor preexponencial único, ¿no? Para una reacción, así como también la energía de activación. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también aquí se ve lo mismo, aquí son constantes. ¿Ok? Pero, ¿qué sí va a pasar? Que si nosotros hacemos diferentes experimentos, ¿no? Pues el factor preexponencial también está ahí la temperatura incluida, ¿no? Aunque, digamos, en nuestro experimento nosotros no vamos a cambiar la temperatura porque es un proceso isotérmico. Pero bueno, ahí queda esta expresión. Ahora, voy a recordar un poco también de lo que vio Luis, de cómo Arrhenius propuso su ecuación. Porque si ustedes se acuerdan de lo que Luis platicó, la ecuación de Arrhenius estuvo ¿cómo decirlo? Estuvo basada en lo que Van 't Hoff propuso. Entonces voy a retomar un poco lo que Van 't Hoff propuso y lo voy a escribir ahora en términos de la formación del complejo activado, pero es exactamente la misma expresión. Si ustedes van a la clase de ecuación de Arrhenius, allá platicó Luis que Van 't Hoff propuso que la dependencia de la temperatura, perdón, la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Donde del lado izquierdo tenemos el cambio que tiene el logaritmo de la constante de equilibrio como función de la temperatura, va a ser igual a otro potencial termodinámico que nos enseñaron cuando íbamos en el tronco común de la carrera, que es la energía interna. ¿Ok? Dado que pongo que es la constante de equilibrio para la formación del complejo activado, pues lo mismo hago, ¿no? Alusión para la energía interna. La energía interna está siendo determinada para la formación del complejo activado y la dependencia que tienen con la temperatura aquí está dividido entre R por T al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esta ecuación es también de la que se basó Arrhenius y bueno, la vamos a tomar aquí también en consideración porque pues los potenciales termodinámicos se encuentran asociados entre sí, si ustedes recuerdan sus clases de termodinámica. Ahora, particularmente hablando, aquí, bueno, aquí hace mención que hay que ir a la ecuación 9. Entonces, déjenme traer la ecuación 9 para que la tengamos presente. La ecuación 9 es esta, está aquí con los colores. De hecho, a lo largo del texto traté de ponerle colores a los términos para que ustedes fueran viendo o sea, pues a dónde me estaba refiriendo, ¿no? Porque sí debo decir que es un poco, pues confuso, ¿no? A veces entre tantos términos que se parecen, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, en la ecuación número 9, que es esta que está acá de la derecha, que tiene los términos en verde y en morado, tenemos esto, ¿no? La constante de Boltzmann por la temperatura por la constante de Planck. Las dos exponenciales aquí están, ¿ok? Y estos términos que están aquí son los que se encontraban asociados a la constante de equilibrio. Permítanme como regresar a la constante de equilibrio solo para hacer lo que viene abajito, porque sí es necesario regresar un poquito. Pero se acuerdan de que estas dos exponenciales que están multiplicando eran igual a la constante de equilibrio. No sé si se acuerdan que fue de lo primeritito que escribí cuando estábamos iniciando el tema. ¿Se acuerdan de eso más o menos? No sé si se acuerdan. Bueno, con que alguien me diga que sí, ya estamos del otro lado. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esta ecuación número 9 le voy a tomar logaritmos de los dos lados de la expresión, pero me voy a quedar, digamos, la parte de esta y voy a dejar, pues nada más voy a relacionar, bueno, déjenme ponerlo en otro color, lo que está en rojo, ¿no? A ver, esto, que va a ser igual a esto. Entonces, si yo tomo logaritmo del lado izquierdo, también voy a tomar el logaritmo del lado derecho. Entonces me queda el logaritmo de la constante cinética. Acá me va a quedar el logaritmo de esto que es un producto y el logaritmo del producto lo puedo escribir como la suma de los logaritmos. Entonces primero me quedaría el logaritmo de las dos constantes que están dividiendo la constante de Boltzmann entre la de Planck. Luego me quedaría el logaritmo de la temperatura y luego me quedaría el logaritmo de la constante de equilibrio. Ahora, si esta expresión yo la derivo con respecto a la temperatura para saber el efecto que tiene la temperatura sobre la constante cinética,
entonces me va a quedar así. Aquí lo que escribí es cómo cambia el logaritmo de la constante cinética con respecto a la temperatura. Aquí sería lo correspondiente para cómo cambiaría el logaritmo de una constante con respecto a la temperatura, cómo cambia el logaritmo de la temperatura con respecto a la temperatura y lo propio para la constante de equilibrio. ¿Ok? ¿Qué toman ustedes aquí? ¿Qué notan? Por ejemplo, si yo hago aquí para este término, ¿cómo es el cambio de una constante? ¿Cómo es la derivada de una constante? Cero. Cero, ¿están de acuerdo todos? De acuerdo. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, esta que está en el medio, esto es igual, este término que está aquí, es igual a 1 entre t. Entonces voy a poner aquí que este término es igual al inverso de la temperatura. ¿Alguno de ustedes sabe por qué esto es el inverso de la temperatura? En su clase de cálculo. La derivada de un logaritmo es 1 entre la función, ¿no? Ajá. Entonces la antiderivada. Pues, por ejemplo, a ver, cuando ustedes integran dt en t, ¿qué da como resultado? El logaritmo natural. El logaritmo natural de t. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? El logaritmo natural dividido entre la diferencial, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual el cambio de este con respecto de la temperatura? ¿A qué sería igual? Si este pasa acá dividiendo. Sí, a 1 entre t. A 1 entre t. Ok, bueno, es que no está así fácil de visualizar, pero bueno, es que sí lo han visto, nada más que normalmente nosotros vamos de aquí para acá. Ok, entonces este término, en vez de escribirlo así, voy a escribir 1 entre t. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, voy a retomar la ecuación de esta que está acá. Esperen, creo que dos veces pegué la misma. Esperen. Denme un segundo. Esta de acá es exactamente la misma de arriba. A ver, esperen. Aquí me falta un pedazo de mi documento. A ver, denme un segundo. Porque es exactamente, si vieron que era exactamente lo mismo, ¿no? Lo pegué dos veces, no me di cuenta. Esperen, denme un minuto de favor. Ok, a ver. A ver, ya encontré el pedazo que hacía falta. Ok. Entonces, es este. Bueno, con razón yo decía, me hace falta aquí la continuidad, ¿no? Bueno, acá está. Entonces, ok, entonces el primer término, al ser una constante, ya no aparece. Luego entonces aparece aquí el inverso de la temperatura y este término lo voy a dejar igual. Ahora bien, la constante de equilibrio
está relacionada, acá arribita dijimos, fíjense, ¿qué dice aquí? Lo que propuso Van 't Hoff, que este término, que sería la derivada del logaritmo de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura, que es este, entonces yo puedo escribir, en vez de escribir este pedazo, puedo escribir este otro que está acá y ponerlo en función de la energía interna, y me conviene la energía interna porque es un potencial termodinámico que también se puede relacionar con la entalpía y con la entropía. Entonces, el segundo término que queda de aquí, bueno, pues primero ya se anuló, entonces este sería ahora el segundo término. Este segundo término va a ser igual al cociente de delta U entre RT cuadrada. Entonces, por eso voy a escribir aquí ahora el inverso de la temperatura más delta U entre RT cuadrada. Si tomo factor común, entonces me queda RT más delta U entre RT cuadrada. Y ahora viene aquí una situación. Cuando yo comparo con la ecuación de Arrhenius, esta ecuación número 15, tienen ahí a la mano la ecuación que cuando Luis antes de integrar ocupó. No sé si alguien la tiene por ahí, que me la pudiera decir. Antes, justo antes de que Luis fuera a integrar. No sé si la tienen ahí. Digo, para que vean que sí están sus apuntes, ¿no? O sea, que no crean que yo me lo estoy inventando, ¿no? El logaritmo, bueno, la derivada del logaritmo de la constante con respecto a la temperatura es igual a la energía de activación entre RT cuadrada. ¿Es esa? Ajá. ¿Otra vez me la puede decir? ¿Algo así? La derivada del logaritmo natural de la constante con respecto a la temperatura es igual a la energía de activación entre RT cuadrada. Entre RT cuadrada, ok. Entonces, fíjense, cómo todo es igualito. El lado izquierdo, es aquí. El lado izquierdo es igualito. Y el denominador del lado derecho es igualito. Entonces, ¿qué hizo Irene? Irene dijo, ok, si yo ya llegué a la expresión número 15, que es la que tengo acá, bueno, él no dijo la expresión número 15, bueno, si ya llegó a esta expresión, entonces yo puedo comparar mi resultado con respecto a lo que propuso Arrhenius, con el objetivo de ahora relacionar a la energía de activación con la energía interna, que fue el potencial termodinámico que a mí me resultó, ¿no? Porque proviene de lo que Van 't Hoff también dijo. Entonces, fíjense cómo Irene juntó lo que por una parte dijo Van 't Hoff para la constante de equilibrio, lo que Arrhenius estableció para la dependencia de la temperatura con la constante cinética. Entonces, él los junta y él se da cuenta que entonces el término que a él le queda en el numerador, que es RT más delta U, sería el equivalente a la energía de activación que Arrhenius propuso. Entonces, la energía de activación que vimos en el tema de Arrhenius es equivalente a RT más delta U para la formación del complejo activado. Y esto es bien importante porque después con la energía interna nosotros podemos hablar ahora de los otros potenciales, ¿no? Entonces, vamos a recordar, ¿se acuerdan de la primera ley de la termodinámica? ¿Se acuerdan de la primera ley? O ya es muy distante y lejano ese tiempo. Sí. ¿Sí? ¿A qué es igual la energía interna? Al calor más el trabajo. Al calor más el trabajo, ¿no? Muy bien. Y si la reacción se lleva a cabo a presión constante, el calor a presión constante, ¿a quién es igual? ¿Qué les enseñaron en termo? Y de hecho Luis se los dijo también al inicio de su clase, a que era igual el calor a presión constante. ¿No? Pregunta del quiz y no la contestaría. A la entalpía. Muy bien, Emilio. Entonces el calor que se libera o se absorbe por un sistema a presión constante es igual a la delta H. Ahora, por otro lado, la expresión con la que nosotros calculamos el trabajo es presión externa por delta de volumen. Entonces les pido por favor que vayan a sus apuntes de termodinámica y dense cuenta como, uno, el calor a presión constante es igual a la delta H, y dos, la expresión con la que se calcula el trabajo irreversible es el producto de la menos presión externa por el cambio de volumen.
Esta expresión que está escrita aquí es la que tengo acá, ¿no? Que la energía interna, entonces, para la formación del complejo activado debería tener estas dos cantidades análogas. La entalpía para la formación del complejo activado menos el producto P por el cambio de volumen que experimenta el sistema. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta expresión, esta que yo he escrito aquí, pues proviene de lo que aprendimos de termodinámica. Y pues la verdad es que esta es la primera ley de la termodinámica, puesta como en términos, ¿no? De la entalpía y del cambio de volumen. Ahora, si esto es cierto, entonces la energía de activación que está acá en la 17, pues entonces ahora va a ser igual al producto RT, que es este, y aquí más delta U, pues voy a escribir ahora la entalpía menos el producto P delta B. Y pues aquí la entalpía me agrada porque la entalpía es una de las cantidades que nosotros podemos calcular a través del método lineal que tenemos en la primera parte de esta clase, ¿no? Que fue lo que dijimos aquí. La entalpía va a provenir de la pendiente de ese ajuste lineal. Bueno, entonces esta expresión es una expresión general que nos va a permitir analizar varios casos, ¿no? El primer caso que vamos a analizar viene englobado dos tipos. El primero es reacciones que tengan una molecularidad, digamos, en gas, que sea unimolecular para sistemas gaseosos. Es decir, que solo una molécula forme un producto, ¿no? Por ejemplo, podría ser una reacción de isomerización. Podría ser un caso, ¿no? Entonces, una molécula de gas. Y el segundo caso que viene englobado aquí son reacciones en solución que tengan cualquier molecularidad. Es decir, en este inciso A vamos a hablar de reacciones en solución donde puede a lo mejor reaccionar una molécula, dos moléculas, tres moléculas, pero la condición es que esas sean en solución. Y el segundo grupo de reacciones es que sean reacciones unimoleculares en sistema gaseoso. Bueno, ¿qué tienen en común estos dos tipos de reacción? Es que el delta de volumen en ambos casos es cero. Bueno, a ver, vamos a pensar el delta de volumen en un sistema líquido. ¿Cómo cambia el volumen de un líquido con respecto al de un gas? ¿Es notorio? ¿Es significativo? No, se desprecia Se desprecia, ¿no? Entonces no hay un cambio aparente. No importa cuántas moléculas estén reaccionando, si una, dos o tres, es que el cambio de volumen para las reacciones en solución va a ser cero, ¿no? Realmente, bueno, cercano a cero. Ahora, con respecto al cambio de volumen que puede tener un sistema donde partes de un reactante y formas un producto P, ¿cuánto es la diferencia de volumen entre estos? Si lo que se consume de A es lo que se forma de P y ambos son gaseosos, ¿cuánto queda la diferencia de volumen? Cero. Cero. Entonces lo que tienen en común estos dos conjuntos de reacciones es que el cambio de volumen es cero y por eso las englobamos en este primer caso. Este primer caso lo que hace es que el cambio de volumen entonces sea cero y por tanto este término que está aquí en la ecuación número 18 se hace cero y únicamente la energía de activación para una reacción en solución, no importa su molecularidad, o para una reacción en estado gaseoso que sea unimolecular, va a ser igual al producto RT más delta H. ¿Ok? Entonces, delta H la voy a despejar y me va a quedar, que es la energía de activación, menos RT. ¿Ok? Ahora voy a retomar la ecuación número 9. ¿Se acuerdan que les dije, voy a hacer un break aquí? Bueno, entonces ya después de hacer mi break, bueno, voy a retomar esta ecuación número 9. Bueno, voy a traer otra vez esta expresión. Ay, perdón, esta ecuación. La ecuación número 9 la voy a traer para acá. Acá está. Y entonces en la ecuación número 9 teníamos a la constante cinética es igual a estos términos que están en verde, que recordamos que son constantes. Ay, perdón, es eso de acá arriba. Es esta. ¿Ok? Por la exponencial, y fíjense a quién teníamos aquí, en morado, a la delta H para la formación del complejo activado. Entonces sería análogo a escribir, lo único que cambia entre esta expresión que está aquí y la expresión que está acá de la ecuación número 9 es que he sustituido lo que vale delta H para este caso. Para este caso delta H, de acuerdo a lo que vimos arriba, es la diferencia entre la energía de activación menos el producto RT. Ahora, los términos que están este y este término pues, se quedan igualititos y la exponencial que tengo aquí la voy a dividir en dos. La primera exponencial sería E a la menos energía de activación entre RT y el segundo sería E a la menos, por menos me daría más, RT entre RT me da 1.
¿Ok? Entonces esta exponencial de acá arriba, esta resta, pues la he partido en 2, ¿no? Y bueno, y como aquí estarían sumando, pues puedo expresar como el producto de las dos exponenciales. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda claro cómo llegué a la ecuación número 19? Sí. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros queremos con las teorías moleculares es dar una explicación o una igualdad, una equivalencia al factor preexponencial. Entonces, si yo la ecuación número 19 la comparo con la ecuación de Arrhenius, que ustedes me dijeron que la ecuación de Arrhenius, ¿dónde está la ecuación de Arrhenius? Bueno, no me acuerdo dónde la escribimos, pero vamos a escribir la otra. Ah, aquí está. Perdón, acá está la ecuación de Arrhenius. No, no está la ecuación de Arrhenius. ¿Me la pueden decir la ecuación de Arrhenius? Creo que quedó más arriba. Aquí es igual. K Es igual a la energía por la el, energía. bueno, la, ¿no? Factor preexponencial por Perdón, el factor exponencial por E al elevado a la energía de activación entre RT. entre RT. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de Arrhenius. Si yo mi ecuación número 19 la quiero comparar con la ecuación de Arrhenius, me doy cuenta que la exponencial que tiene la energía de activación también está aquí. Es el término que está en morado. Y si yo tengo del lado izquierdo a la constante cinética, eso quiere decir que el factor preexponencial a quién está relacionado. A los tres términos que están en verde y que vienen acompañando a este factor energético que dijimos que se requiere para que la reacción se lleve a cabo. ¿Sí se dan cuenta que el factor preexponencial es igual al producto de estos tres? Y por eso lo he escrito acá abajo. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora voy a tomar logaritmos y me quedaría logaritmo de A es igual al logaritmo de la constante Boltzmann por la temperatura entre Planck más delta S entre R más 1. ¿Ok? Entonces, esta ecuación número 20 sirve para determinar al factor preexponencial, pero ¿para qué caso? Para reacciones unimoleculares, y fíjense cómo dice reacciones unimoleculares, y este 1 representa ese caso. Como es una reacción unimolecular, aquí aparece 1, o acá arriba podemos ver que la exponencial está elevado a 1. ¿Ok? Ahorita que veamos el caso de abajo va a tomar más sentido esto. Pero también puede ser para casos en reacciones en solución donde no hay cambio de volumen. Entonces la ecuación 20 sirve para esos dos casos que justamente son los que dijimos aquí arriba en el inciso A que vamos a agrupar. ¿Ok? Y los agrupamos porque no hay cambio de volumen. Ahora vamos a hacer lo análogo, pero ahora para una reacción donde sea bimolecular y únicamente en estado gaseoso. ¿No? Porque si hubiera una reacción bimolecular líquida, la pondría aquí o en el inciso anterior. Bimolecular en estado líquido. En el anterior. En el anterior. ¿Y termolecular en estado líquido? En el anterior. En el anterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esta reacción que es bimolecular, que serían dos moléculas de A forman un producto P. En este caso, dado que todos son componentes gaseosos, si A y B se consumen y únicamente forman a un producto, quiere decir que sí va a haber un cambio de volumen, porque estoy partiendo de dos componentes gaseosos y solamente formo uno. Quiere decir que el sistema se va a comprimir, va a disminuir su volumen. Entonces, el delta de volumen va a estar asociado, va a ser diferente de cero, por eso este caso se pone aparte, y dado que estamos hablando de una reacción química, el volumen el cambio del volumen es únicamente causado por el cambio en la composición, porque normalmente las reacciones cuando nosotros las analizamos están a presión y temperatura constante, cuando hacemos, les digo, una corrida, ¿no? Entonces, el delta N que nosotros podemos calcular, que sería la diferencia del número de mol de los productos menos el número de mol de los reactantes, pues este cambio en el delta N va a ser proporcional al cambio de volumen del sistema, porque lo único que va a hacer que cambie el volumen, en este caso será que cuánto se transformó de A y B para formar AP. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, el producto PB, porque ahora, ¿de dónde viene ese producto PB? Pues viene de esta expresión general, ¿no? Que yo tenía acá. Déjenme quitarle. Ahora en este caso ya no toma sentido. Entonces esta expresión la voy a retomar abajo. ¿Vale? Entonces ahí acuérdense de esto. Se dan cuenta que esa expresión está aquí. Es esta.
¿no? La que estaba arribita, es la expresión general. ¿Ok? Ahora voy a analizar el producto primero PB, que sería nada más este término. Este término. Entonces el producto PB, de acuerdo a la ecuación del gas ideal, el producto PB es igual a nRT. ¿Están de acuerdo? PB, fíjense, aquí dice la ecuación del gas ideal, PB es igual a nRT. Pero dado que hay un delta de volumen y el delta de volumen es debido al cambio en la cantidad de sustancia, pues si le pongo delta al volumen, le pongo delta N. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto vale el delta N en este caso para esta reacción que he escrito aquí? ¿Cómo lo calcularía? ¿Cuánto es la suma del número de mol de productos? 1, 1. ¿Y de los reactantes? 2, 2. ¿Cuánto queda el delta N? menos 1. Menos 1. Entonces, fíjense, he sustituido este menos 1 aquí y en vez de escribir delta N, ¿qué me queda? Menos RT. ¿Ya lo miraron? ¿Ya entienden de dónde sale ese? El menos RT. Sí. ¿Sí? Ok, entonces voy a sustituir este menos RT, lo voy a sustituir acá abajo, ¿no? Entonces lo voy a poner a la flecha acá abajo. Y entonces, ¿qué me queda? Menos RT por menos queda positivo. Y un RT más otro RT me va a quedar 2 veces el producto RT, más la delta H de la formación del complejo activo. ¿Ok? Quiere decir que en un caso bimolecular para una reacción en estado gaseoso, la entalpía, que es esta, la voy a despejar. Entonces, delta H es igual a la energía de activación, que es lo que yo tengo de este lado, y este producto menos 2RT lo voy a pasar del lado izquierdo, y entonces me queda que es menos 2RT. Entonces, la delta H en este caso es la energía de activación menos 2RT. Fíjense cómo en el caso unimolecular, delta H fue igual a la energía de activación menos RT. Aquí está el coeficiente 1. Y cuando fue bimolecular, en vez de tener ahí un coeficiente 1, aquí quedó menos 2RT. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el de arriba. Esta expresión la voy a poner para recordarnos, ¿no? De que estamos hablando de la constante de rapidez. Aquí está. Entonces los términos que están en verde son estos dos. Y fíjense cómo aquí en la exponencial, ahora yo he sustituido lo que vale delta H. En este caso delta H es EA menos 2RT, que es el término que está aquí. ¿Ok? Manuel, si quieres, te puedes salir y puedes hacer el examen, el quiz después. Me voy a tomar todavía como 3 minutos más. Perdón, Manuel, pero si tú necesitas ir a tu examen, está bien. No tengo problema. Ahora, esta delta H la voy a poner acá en energía de activación menos 2RT. Aquí está. Y entonces voy a hacer lo de separar la exponencial. Esto que está en verde está igualito. Ahora fíjense, la primera exponencial quedaría E a la menos energía de activación entre RT. Aquí está. Y el otro término me quedaría ahora, fíjense, E a la menos por menos quedaría 2RT entre RT. Y entonces RT el producto se hace 1. Y entonces me queda la exponencial al cuadrado. ¿Ok? Voy a tomar entonces otra vez la ecuación de Arrhenius como punto de comparación. Aquí está. Entonces el factor energético E a la menos EA entre RT, aquí está otra vez. Este es el factor energético de la ecuación de Arrhenius. Quiere decir entonces que todo lo que está en verde y que está multiplicando debe de encontrarse asociado con el factor preexponencial, porque esto es K y lo que está en verde sería el factor preexponencial y lo multiplico por el término energético. Entonces quedaría aquí el producto de las dos constantes y fíjense cómo ahora queda una E elevado al cuadrado. Esto quiere decir que es una reacción bimolecular en estado gaseoso. Si ustedes recuerdan, en el caso unimolecular quedó aquí un 1. Bueno, aquí E a la 1. Y cuando tomo logaritmos, entonces ahora va a quedar el logaritmo del factor preexponencial es igual al logaritmo de esta constante, del logaritmo de esta constante más delta S entre R, y aquí quedaría más 2. De nueva cuenta, queda un 2 ahí, indicando que este cálculo o esta ecuación del factor preexponencial está siendo asociado para una reacción bimolecular. ¿Vale? Entonces, las ecuaciones que tienen el factor preexponencial nos pueden dar indicio del tipo de reacción que estamos analizando. Si aparece 1, pues es una reacción unimolecular, pero también puede ser una reacción en solución de cualquier molecularidad. Si aparece un 2, entonces quiere decir que es por una reacción bimolecular. Si fuera una reacción termolecular, ¿qué esperaría que quedara aquí en este término?
en el de arriba? A la 3. E al cubo. 3. Y aquí, Más 3. 3. más 3. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto que está en negro acá aparece tanto en el caso A como en el caso B que estamos analizando. Lo único que cambia es la exponencial, y si tomo logaritmo, pues lo único que cambia es el número que está sumando. Pero hace alusión al tipo de reacción que estamos analizando. Y bueno, entonces con eso terminamos la parte de esta teoría. Aquí la cuestión es que quiero que se den cuenta que el factor preexponencial aquí no está asociado al número de colisiones ni nada de choques, sino está asociado a la entropía y está asociado al número de moléculas que están reaccionando, y también aquí está asociado a la temperatura en la que se está haciendo el experimento, ¿no? Y bueno, finalmente, ya nada más para calcular, dado que tenemos aquí una forma logarítmica, cuando yo calcule las unidades para A, debo de asumir que dado que A es como en la ecuación de Arrhenius, K es igual a A por la exponencial, A debe de tener las mismas unidades que K. Entonces, para una reacción bimolecular, debe tener las unidades para una reacción del orden 2, esta. Para una reacción unimolecular, pues debería tener las unidades para una reacción del orden 1, y así sucesivamente para cualquier orden que pudiéramos tener. ¿Ok? Pero no va a resultar del cálculo, ¿no? Y lo mismo pasó en la ecuación de Arrhenius. Entonces, el factor preexponencial tenemos que tener en claro, depende del orden de la reacción, y si tenemos en claro el orden, asignamos las unidades que correspondan a ese factor preexponencial. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que tanto las dos teorías dan una explicación de qué corresponde el factor preexponencial, y por eso es que yo les decía que en la práctica de laboratorio decir que es las colisiones, híjole, no es cierto. Realmente lo que nosotros debimos de haber platicado allá, como era un sistema en solución, es sobre la teoría del complejo activado que aquí hemos establecido. ¿Ok? Ok. Bueno, pues entonces le voy a parar acá. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.